La Iglesia Cristiana Bethesda te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar el mensaje pastoral del día de hoy. Es nuestra oración que tu corazón sea fortalecido y edificado a través de la palabra de Dios. Dios les bendiga, les guarde. Dice su palabra en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios, dando gracias. El verso 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y dice en Juan capítulo 14, verso 27, mi paz os dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo.
Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Qué placer volver a estar con ustedes a través de este medio y poder hablar de la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad quiero compartir un versículo muy corto que está en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Versículo que me ha llamado la atención en estos últimos tiempos, y quiero leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Repito, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Yo quiero dar gracias a Dios por esta palabra, que esta palabra pueda edificar a muchas vidas en esta noche. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy va a ser predicada. Permita que el Espíritu Santo pueda llegar a muchos corazones a través de esta palabra. Señor, úsame para edificación de tu pueblo, de tu iglesia. Oh Señor, que esta palabra llegue a cada cristiano, a cada persona que la necesita. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Recibe la gloria, la honra y el poder. Amén. Quiero darle un título a este tema y quiero decirles: Demas el ingrato. Demas el ingrato. Me llamó la atención este nombre, Demas, y dice que en griego significa hombre de pueblo o popular. De allí viene la palabra democracia. Demos significa pueblo y cracia gobierno, gobierno del pueblo. Mientras que Demas significa en griego hombre de pueblo. Eso significa que era muy social. Era bueno para las relaciones humanas. Se la llevaba bien con todo el mundo, muy popular. Hacía muchos contactos, buena comunicación, buena manera de expresarse. Y eso ayudó mucho al apóstol Pablo, que estaba preso. Este muchacho o discípulo de Pablo había sido de gran bendición mientras que él estuvo allí preso en Roma, la capital del mundo en aquel entonces. Y fue discípulo, compañero de Pablo allí en la cárcel. Dicen algunos que estuvo preso con Pablo, pero que él pagó la pena y salió. Pero que al salir de la cárcel, al quedar libre, le ayudó allí a Pablo. Entraba y salía de la cárcel, lo visitaba, estaba pendiente de lo que necesitaba Pablo en ese momento. Era un gran colaborador, como dice Pablo. Es por eso que Demas pertenecía al círculo íntimo o grupo pequeño de Pablo. Pablo, donde llegaba, tenía un grupo de personas. En este caso, el grupo lo componían 5 personas con Demas. Ahí estaba en ese grupo pequeño, círculo íntimo, Epafras o Epafrodito, que significa simpático. Marcos también estaba allí en ese grupo, el sobrino de Bernabé, que habían tenido una discusión Bernabé y Pablo por este muchacho, pero luego Marcos va a ayudar a Pablo cuando estaba preso. Aristarco, que era también de Tesalónica, y Lucas, el médico amado. Esa era una célula, un grupo pequeño donde él los discipulaba, donde Pablo les enseñaba la palabra, y por esos grupos pequeños pasó Timoteo, pasó Tito, otros más, que más adelante él los preparó para la obra del Señor. Luego Timoteo fue a pastorear, Tito también, y quizás estos hombres también fueron pastores. Y esa era la visión que tenía Pablo, que quizás Demas fuera un líder de la iglesia, fuera alguien que le ayudara en el ministerio, que quizás fuese a pastorear una iglesia en Tesalónica o quizás en otra región.
Pero dice allí la palabra que hemos leído, y yo creo que la dice Pablo con cierto dolor, con cierta angustia: Demas me ha desamparado. Quiero decirles que 3 veces Pablo menciona a Demas en las epístolas. La primera vez en Filemón capítulo 1, versículo 24. La segunda vez en Colosenses 4:14. Y la tercera vez es donde leímos la palabra esta noche en 2 Timoteo 4:10. En Filemón capítulo 1, versículo 24, menciona ese grupo pequeño, Pablo, y dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Le da ese adjetivo calificativo: mis colaboradores, los más cercanos, los más íntimos, los que están conmigo. Y él estaba muy contento, muy alegre por estos 4 discípulos que estaban con él allí pendientes en la cárcel. Allí quizás ellos compartían, recibían la enseñanza bíblica, y ya Pablo lo perfilaba a Demas y a los demás como un nuevo ministro del Señor. Pero la segunda vez, que es Colosenses 4:14, simplemente dice: y Demas. Allí en Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ya no le da el calificativo de colaborador, más bien habla de Lucas como el médico amado, que siempre estaba ahí ayudándolo. Pero a Demas ya no lo menciona como colaborador. Y eso me llama la atención, porque yo creo que ese desamparo que tuvo Pablo de Demas fue algo gradual o progresivo. No fue de la noche a la mañana. No fue que en un momento dado, en plena enseñanza o discipulado, dijo: ya, yo no voy a estar más con usted. Sino que fue algo gradual, algo progresivo. Demas comenzó a descuidar su vida espiritual. Y Pablo ya no estaba seguro de la vida cristiana o del servicio que prestaba Demas. Lo veía un poco más pasivo, lo veía menos participativo, y él pensó, quizás lo llamó: oye Demas, ¿qué te pasa? ¿Qué te está sucediendo? Porque Demas salía de la cárcel y volvía. Iba y hacía diligencias en Roma y volvía. Y yo me imagino, hermanos, que en una oportunidad regresó a la cárcel de Roma y Pablo lo vio allí con algo y le dijo: oye, ¿qué te está pasando, Demas? Te estás descuidando espiritualmente. Quizás lo olió un poquito a licor. Quizás vio un vicio en él. O una mala palabra se le salió de su boca. Y seguro que Pablo le corrigió. Pero Demas, como era un buen comunicador, muy popular, dijo: no, fue que me acerqué a un grupo por ahí y absorbí el olor. Pero eso fue pasando. Demas estaba en franca decadencia espiritual. Y por eso la tercera vez Pablo lo menciona cuando ya lo había abandonado. 2 Timoteo 4:10. Demas me ha desamparado. Yo creo que lo dice con mucho dolor, porque en la visión de Pablo él tenía propósitos con Demas. En la visión de Pablo él lo veía como un líder en potencia, como un ministro del Señor. Pero ahora dice: Demas me ha desamparado. En un momento dado, Demas tomó la decisión de dejar solo a Pablo. Ya no trabajo más contigo, me voy. Y se fue. Quizás ni se despidió. Y para Pablo fue algo muy trágico, muy difícil. Porque él lo expresa allí con estas palabras: Demas me desamparó, me ha desamparado. Y el término desamparado es un término que abarca muchas cosas. Significa completo abandono.
desguarnecido. Pablo quedó desguarnecido en la cárcel, porque el que le estaba ayudando en ese momento era Demas y lo dejó solo. Era el que de vez en cuando le traía la comida, le traía la ropa limpia, le llevaba algunos libros, y de la noche a la mañana lo ha abandonado. Pablo se sentía como que en una situación extrema, a la intemperie, como que se había quedado en la calle, porque aquel que lo estaba ayudando en la cárcel lo había dejado solo. Pablo quedó en la cárcel sin compañía de ninguna índole. No había nadie. No estaba Lucas, no estaba Epafras, y tuvo que llamar a Marcos. Oye, le mando una carta a Timoteo diciéndole, por favor envíame a Marcos, porque Demas me ha desamparado. Demas me ha dejado, me ha abandonado. Y por eso yo le di ese título de Demas, el ingrato, porque fue ingrato con su líder Pablo. Fue ingrato con el mismo propósito que Dios tenía para su vida. Y por eso me llama la atención, porque Demas no solo abandonó a Pablo, sino que abandonó al Señor Jesucristo. Muchas veces cuando un discípulo deja a un líder, piensa, dejé ese líder que me trató mal, dejé ese líder que no fue compasivo conmigo. Mire, Pablo era un líder colérico, era fuerte. Pero el asunto no es abandonar al líder, sino que cuando usted abandona al líder, también está abandonando a Cristo. Pablo, cuando Demas lo dejó, no estaba dejando a Pablo nada más, sino que también dejó al Señor Jesucristo, al que lo había salvado, al que lo había redimido. Por eso yo le pongo el nombre de ingrato, porque no tuvo en cuenta que el Señor había hecho una obra con él, que era un simple esclavo y ahora era un hombre libre. Y también con la visión de Pablo de ser un ministro del Señor. ¿Cómo echó Demas todo por la borda? No consideró nada que lo podía beneficiar su vida espiritual. Por eso viene la pregunta a nuestras vidas: ¿por qué Demas abandonó a Pablo? Y el mismo Pablo, de una manera clara, concisa y concreta, responde esa pregunta cuando dice, amando a este mundo. La razón fue que Demas amó al mundo. Pero el término mundo no tiene que ver con el cosmos, con planeta, con la tierra, con la población. No es un término geográfico, sino que tiene que ver con el sistema de cosas y los placeres que el mundo ofrece. Y por eso Demas se dejó seducir por los placeres de la capital de aquel entonces, Roma. Eso le fascinó. Cuando vio esa capital, donde se practicaba el pecado a diestra y a siniestra, eso le llamó la atención. La boa del pecado, así como la serpiente, la boa del pecado lo enrolló. Mire, la serpiente es la especie de la boa. Ella no tiene veneno mortífero, pero aprieta. Y en la medida que va perdiendo el aliento, lo aprieta más. Y así es el pecado. El pecado, cuando usted comienza a practicarlo, va perdiendo la vida que Cristo te dio. Y lo que quiere es exprimirlo, el pecado. Volverlo otra vez un añapo, algo que no sirve. Por eso debemos de cuidar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuídese de la boa del pecado. Aunque no es venenosa, te puede dañar, te puede matar. Por eso dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. Andamos por este mundo donde hay mucho pecado, pero la gracia de Dios está con nosotros. La palabra del Señor dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si la gracia del Señor está contigo, si la presencia de Dios te cubre, usted va a resistir cualquier tentación que el enemigo ponga en su camino. Guárdese del mal, santifique su vida. Estamos viviendo tiempos difíciles.
Y eso significa que Cristo viene pronto. Mire la pandemia, que es algo mundial. Antes las cosas sucedían esporádicamente en alguna región de Asia, de África, pero ahora es a nivel mundial. Y esos son señales que Cristo viene. Y la palabra del Señor dice que el que tiene esa esperanza de la venida de Cristo se santifica a sí mismo. Así como Cristo es puro, como Él es santo. Es un tiempo de santificación que el Señor nos está llamando. Porque aunque no nos congreguemos, aunque no vayamos al culto de oración, aunque no tengamos cargos en la iglesia, ejerciendo cargos en este entonces, mantenga la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos habla de lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece una variedad de pecados, donde está involucrada la carne, los ojos y la vida. Dice, los deseos de la carne tiene que ver con placer físico, tiene que ver con malos deseos y vicios. Los que vio Demas allá en Roma, desenfreno sexual, dándole rienda suelta a la carne. Por eso dice, los deseos de la carne. Hoy, si no nos santificamos, le vamos a dar rienda suelta a la carne. Pero el Señor nos está viendo y usted tiene que controlar. Dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Pero si usted busca al Espíritu Santo, la presencia de Dios, va a doblegar la carne en el nombre de Jesús. También dice la Escritura que en el mundo hay los deseos de los ojos, que tienen que ver con atracción por lo malo. Te sale a la calle y ve cosas que te llaman la atención, se le van los ojos. Ve una mujer que no es su esposa, se le van los ojos. Porque viene la codicia. La codicia entra por la vista, la avaricia, viendo lo que otro tiene y empieza allí con la envidia y eso te lleva a la avaricia. Y quiere abarcar mucho. Pero el que el mucho abarca, poco aprieta. Por eso dice la Escritura que la ventana del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es de ocasión de caer, sácalo. Yo no quiero que se quede tuerto, pero por lo menos controle su mirada. No se deje llevar por la codicia ni por la avaricia. A veces hay ese deseo de los ojos, nos puede llevar a las cosas malas. Y dice también que en el mundo hay la vanagloria de la vida, logros alcanzados, títulos. En aquel entonces en Roma, ser un soldado del Imperio Romano era algo tremendo. Los soldados andaban con ese pecho inflado allí, y eso lo vio Demas, donde estaban los capitanes, la gente que estaba en ese imperio como militar. Eso le llamó la atención, la vanagloria. Oye, yo quiero ser como ellos, el orgullo, la arrogancia, los logros alcanzados. A veces estamos pensando en los títulos que tenemos, pero Cristo está por encima de toda vanagloria, de todo logro, de todo título. Él es el que gobierna nuestra vida y por eso le damos la honra y la gloria a Él. Por eso, hermanos, ese mundo tiene que ver con la carne, con los ojos y con la vanagloria de la vida. Ahora, estas cosas que he mencionado, que las integra el mundo, que están asociadas con el mundo, estas cosas son efímeras. La misma palabra del Señor, en 1 de Juan capítulo 2, el versículo 17, el versículo que le sigue allí a los deseos del mundo, dice, el mundo pasa, o sea que se acaba, y sus deseos también. Eso es efímero, eso no es eterno. Tenemos que luchar por lo eterno, porque este mundo se va a acabar. Esa vanagloria de la vida se acaba. Los deseos de la carne se acaban.
Los deseos de los ojos también se acaban. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted y yo fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que vivamos de acuerdo a la palabra. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos apartemos de toda especie de mal. Este es un tiempo que Dios nos está llamando a santificarnos. Porque si no nos santificamos, todos nos vamos a descarriar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero permanecer para siempre. Si yo permanezco para siempre, significa que cuando Cristo venga, porque yo creo todavía que Cristo viene, yo todavía creo en el rapto de la iglesia, de que de un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos al cielo, pero se van los santificados. Por eso usted y yo tenemos que santificarnos. Por eso usted y yo tenemos que apartarnos del pecado. Por eso la historia de Demas tiende a repetirse en plena pandemia. En pleno 2020, la historia de Demas se vuelve a repetir. Personas que han abandonado al Señor. Tengo información no solamente de Bethesda, sino de otras iglesias. Cristianos, verdaderos cristianos y colaboradores de la obra de Dios, que han descuidado su vida espiritual. Y ahora están haciendo las cosas que antes hacían, que antes de ser cristianos hacían, que asistían regularmente a la iglesia y tenían cargos, pero ahora están practicando el pecado, ahora se están dejando seducir por la boa del pecado. La boa los está apretando, los está consumiendo, les está sacando el aliento, el hálito de vida que el Señor les dio. Por eso tenemos que revisar nuestra vida espiritual. Quizás tu líder no está presente, quizás no hay reunión de discipulado, no hay célula, pero usted sigue siendo cristiano. En esta pandemia, en esta crisis, debemos mantenernos verticalmente con Dios. No se vaya detrás de los placeres del mundo, amando otra vez a los vicios, a los placeres sexuales. Usted fue llamado a hacer la voluntad de Dios. Por eso es que yo le doy el calificativo además de ingrato. La persona que se aparta de Jesús es una persona ingrata. ¿Por qué? Porque el Señor pagó un gran precio por esa persona. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero cuando usted toma la triste y lamentable decisión de apartarse, de ir, de darle la espalda a Dios y el frente al pecado, usted es una persona ingrata. Usted y yo debemos levantarnos cada mañana y darle gracias a Dios porque estamos en Cristo. Que a pesar de la crisis, usted está perseverando en los caminos del Señor. Que a pesar de la crisis, usted sigue siendo cristiano. Por eso, no se descarríe en este tiempo. Ni el tiempo que viene tampoco. Usted ya puso la mano en el arado. Y dice la Escritura que si miramos hacia atrás, no somos dignos del Señor. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Necesitamos ser perseverantes. Necesitamos vivir en santidad. Necesitamos romper con el pecado. Y seguro que el Señor nos va a ayudar. Por eso el propósito de este mensaje en esta noche es para la iglesia. Es para los creyentes en Cristo. Es para las personas bautizadas. Es para los líderes de la iglesia. Que nos mantengamos en santidad. Estimado hermano y amigo, te animo a no abandonar a Cristo por nada del mundo. El mundo te va a ofrecer muchas cosas y son hermosas ante el ojo humano. Por eso es que
los deseos de los ojos, la avaricia, la codicia, porque las cosas son atractivas, no son feas. Pero usted no se deje engatusar, no se deje bajear por la boa, no se deje enredar otra vez en el pecado. Que su historia no termine como la de este ingrato llamado Demas. Él echó a perder su historia, su propósito. Los años han pasado, los siglos han pasado y todavía leemos en la Biblia y lo recordamos al ingrato Demas, quien había creído en Cristo y abandonó a Pablo. Y por ende también al Señor, por amar las cosas del mundo. Por amar las cosas del mundo. Recuerde que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si a Pablo le dolió que Demas se fuese al mundo, ¿cuánto le dolerá a Cristo Jesús que nosotros nos descarriemos? Pablo no había derramado sangre por Demas, solamente lo había discipulado. Solamente tenía un propósito con la vida allí, preparándolo como ministro del Señor. Pero no pagó ningún precio. Pero Cristo sí pagó un precio grande. No a precio de oro, ni plata, ni pesos, ni dólares, sino a precio de sangre. Usted tiene un valor para Dios. Cristo te compró porque te ama. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. ¿Cómo le va a devolver a usted? Le va a devolver a Dios usted. Le va a pagar con ingratitud. Dice que de malagradecidos está lleno el mundo. Pero usted es un hijo de Dios. No se vaya a descarriar en este tiempo. Mantente firmes en Cristo Jesús. No seas ingrato, sea agradecido. Aprenda a agradecer en medio de la crisis. Dígale, Señor, te doy gracias. Quizás estoy pasando por una crisis económica, por una crisis espiritual, pero levanto mis manos y te doy gracias. Porque soy tu hijo, tú me compraste a precio de sangre. Y por lo tanto me voy a mantener firme. Pase lo que pase. Yo no sé cuándo va a terminar la pandemia. Pero lo que sé es que yo voy a terminar mi carrera con Cristo. Yo voy a terminar esta carrera en el cielo. Yo voy a permanecer contigo aquí en la tierra y en el cielo también. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, en esta hermosa noche, yo quiero orar por la iglesia. Este mensaje es para la iglesia. Este mensaje es para los jóvenes. Es para los ancianos también. Los padres. Los hijos. A veces pensamos que el que se descarría son los jóvenes. Sí. Tienen más tendencia a descarriarse, los prejuveniles, los jóvenes. Pero hay gente adulta que también se ha descarriado. No permanezca en el pecado. Si se puede librar de la boa, líbrate. Libérate. Dios te está dando la oportunidad. Si pecaste, levántate. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. No te quedes postrado, no dejes que la boa te mate, porque Cristo vino a darte vida. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él sigue siendo tu abogado. Mañana en el juicio será tu juez, pero ahora es tu abogado. Y Él lucha por ti, Él intercede por ti, Él dio la vida por ti. Y Él te sigue amando. Él te sigue amando. Les invito a que se pongan de pie donde ustedes están. Y quiero orar por cada miembro de la iglesia Bethesda. Que ninguno de nosotros nos descarriemos. Que ninguno de nosotros se pierda en este tiempo de pandemia. Que ninguno de nosotros nos vayamos a descarriar en este tiempo de crisis. Sino que todos juntos vamos a permanecer en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo te va a ayudar. El pecado ataca. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y te ofrece cosas hermosas.
pero usted manténgase firme en Cristo Jesús. El Espíritu Santo te va a ayudar en este tiempo. Quiero orar por ustedes, quiero orar por la familia Bethesda, que el Señor puede decir, ninguno de la familia Bethesda se perdió, ninguno, todos permanecieron juntos, pasaron la pandemia en victoria, pasaron la prueba, porque el Señor es el que nos ayuda. Oremos a Dios. Padre, te adoramos. Te damos gracias por esta palabra que es viva y eficaz. Yo sé, Señor, que tú has hablado a tu pueblo. Y en esta hora intercedo por ellos, por la gran familia Bethesda. Permito, Dios, que tu Espíritu Santo redarguye de pecado. Que tu Espíritu Santo, Señor, bendiga a cada hombre, a cada mujer, a cada familia. Que ninguno de ellos se pueda descarriar, oh Dios, en este tiempo de crisis. Señor, que tu Espíritu Santo los sustente, los fortalezca, los guíe a toda verdad. Señor, aquellos que están pasando por tentaciones, quizás aquellos que se han descarriado, levántalos ahora. Ayúdalos a avanzar, oh Dios. Mira, Dios mío, que el enemigo tienta, pero sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, para fortalecernos, para ayudarnos y darnos la victoria. Bendice tu iglesia, oh Dios. Esta iglesia que tú compraste a precio de sangre. Que tengamos un corazón agradecido para ti, Señor. Que todo tiempo te demos gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Señor, en esta noche recibe la gloria, oh Dios. Bendice la iglesia, tu cuerpo, aleluya, que está en esta tierra, Señor. No nos desampares. Que el favor tuyo siempre esté con nosotros. Aquellos que están débiles, fortalécelos, oh Dios. Guarda cada hijo tuyo, Señor. Tú conoces a los suyos, Dios mío, porque tú los compraste, tú les pusiste nombre nuevo. Por eso te doy la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque hoy, Dios mío, podemos declarar que tú estás con nosotros y nos declaramos en victoria en tu nombre. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga grandemente en esta hermosa noche y nos veremos en otra oportunidad. Manténgase firme porque el Señor está contigo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amigo y hermano, muchas gracias por conectarte con nosotros. Creemos que esta palabra ha edificado y fortalecido tu vida. Para peticiones de oración, puedes contactar a nuestro equipo de intercesión enviando un WhatsApp o mensaje de texto a los números que ves en pantalla. Recuerda suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube y activa las notificaciones para que te enteres de todas nuestras publicaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Aquí te dejamos nuestros datos para tus donaciones, diezmos y ofrendas. Recuerda, Bethesda, tu casa de misericordia. Dios te bendiga.